Sí, creo que sí. ¿Se ve? Sí. Eh, ya. Entonces, muchas gracias, Carolina, por la introducción. Como bien dijiste, esta corresponde a una defensa del proyecto de tesis de magíster a la vez de la habilitación profesional y hoy les voy a hablar sobre el trabajo que he hecho durante el transcurso de este magíster, que es sobre proyecciones del calentamiento, acidificación y desoxigenación y producción primaria de hábitats en sistemas de islas oceánicas y montes submarinos en el Pacífico Sudoriental. Este vendría siendo el índice que va a mostrar de todo lo que vamos a hablar durante esta presentación. Y bueno, para comenzar, hablarles sobre los antecedentes del estudio, partiendo por las islas oceánicas. Y bueno, dentro del Pacífico Sudoriental, el cual también es denominado como SEP o Southeastern Pacific, existen tres sistemas de islas pertenecientes al territorio chileno. El primer sistema de islas vendría siendo el de Rapa Nui, que sería el más alejado, ubicado a más de 4.000 kilómetros de la costa de Chile, a una latitud aproximada de 27 grados sur. El segundo sistema corresponde al archipiélago de Islas Desventuradas, a unos 900 kilómetros de la costa de Chile, bastante más cerca, a una latitud de 26,3 grados sur aproximadamente. Y el tercer sistema corresponde al archipiélago de Juan Fernández, ubicado a unos 600 kilómetros de la costa de Chile, a una latitud aproximada de 33 grados sur. Estos sistemas de islas se encuentran próximos al denominado anticiclón del Pacífico Sur, que vendría siendo esta A que está acá, rodeada por estos contornos. Y este anticiclón influye directamente sobre la dinámica del océano en el Pacífico Sur. Este alimenta los vientos alisios, los cuales son responsables de la surgencia costera, y también produce un descenso de aire frío y seco de la tropopausa, el cual al juntarse con el agua fría superficial forma nubes de bajo nivel, las cuales generan una especie de protección y bloquean la radiación solar desde la costa de Chile hasta unos 1.000 kilómetros mar adentro, ayudando a mantener condiciones relativamente frías, según el artículo de Soike y colaboradores 2012. Otro efecto importante dado por este anticiclón es la generación de flujos que siguen relativamente la misma dirección de este anticiclón, es decir, una dirección antihoraria, lo que genera un flujo hacia el norte desde Juan Fernández hasta Desventuradas, según Porovic y colaboradores de 2012, donde se establece que desde el sistema de islas del archipiélago de Juan Fernández existe un flujo unidireccional importante hacia las islas Desventuradas, presentando un nivel de conectividad importante y luego, además de esto, según David el 2020, este flujo se curvaría hacia el oeste en dirección a Rapa Nui, nuevamente siguiendo este flujo antihorario generado por el anticiclón del sur. Y además de esta conectividad, existen grandes montes submarinos, los cuales ayudan a la conectividad entre dichos sistemas, funcionando casi como corredores o pasillos entre estos sistemas. El siguiente antecedente importante son las variaciones de la temperatura y cómo esto afecta a otras variables, pero también cómo esto ha sido en parte por nuestra responsabilidad como humanidad, ya que las emisiones de carbono producto de las actividades humanas están generando un calentamiento no natural, según Rein y colaboradores del 2013, y a su vez esto está generando una desoxigenación importante, factores que pueden afectar negativamente a los organismos endémicos de los ecosistemas marinos antes mencionados. Ahora, tomando ambos factores, que vendrían siendo la temperatura y la desoxigenación, considerando entre estos, generalmente se toma como la temperatura el principal indicador del cambio climático. Pero en la termoclina específicamente, los cambios antropogénicos se manifiestan más fuertemente en la variabilidad asociada al oxígeno, mostrando una mayor sensibilidad al cambio climático que la temperatura, según Calmeo y colaboradores el 2020. Esto ocurre porque el aumento de la temperatura de la superficie del océano reduce la solubilidad del oxígeno, limitando su disolución en la parte superior del océano, valga la redundancia. Además, simulaciones realizadas en este mismo trabajo muestran un aumento de la utilización aparente de oxígeno, disminuyendo su suministro
es la termoclina. Esto obstaculiza la propagación del calentamiento por la desaceleración de la ventilación y por ende retrasa también el calentamiento de la termoclina. Otro factor importante son los registros de la disminución del pH o acidez. Y esto es producto del ingreso excesivo de CO2 a los océanos, lo que reduce la disponibilidad de iones de carbonato y reduce el pH, según Glover y Baumann, 2016. Proceso que también ocurre en regiones que experimentan condiciones de bajo oxígeno, donde la misma respiración de la materia orgánica genera condiciones de hipoxia. Y por otro lado, la zona de mínimo oxígeno, o ZMO, en el océano también produce altos niveles de CO2 que reacciona de manera idéntica al CO2 atmosférico y por lo tanto crea de manera similar esta baja disponibilidad de iones de carbonato y por ende habría un aumento de la acidez del agua, que se traduce como una disminución en el índice de pH. Y como la acidificación y las condiciones bajas de oxígeno están vinculadas a través del proceso de respiración, su variabilidad está influenciada no solamente por el aumento de la temperatura, sino que también por el aumento del consumo de oxígeno y por la generación de zonas de poco oxígeno. Ahora, todas las implicaciones mencionadas que conlleva el calentamiento global afectan directamente y negativamente los ambientes marinos. En particular, la ecorregión formada por los sistemas de islas previamente mencionados posee una alta variedad y abundancia de vida marina. Y también alberga una de las zonas de mínimo oxígeno más grandes del mundo, según Palmier y Ruiz-Pino, el 2009, asociada al efecto combinado de la ventilación de la termoclina, que forma una especie de zona de sombra de oxígeno en los trópicos orientales, identificada así por Luyten y colaboradores de 1983, y también asociada a las altas tasas de respiración por la materia orgánica, según Whitkey y en 1962. Como consecuencia, teóricamente, esta zona es de alto riesgo al cambio climático, afectando directamente la biodiversidad de este sistema y otros factores importantes como la pesca y el turismo, que vendrían siendo las fuentes principales de ingreso para los habitantes de estas zonas, por lo cual es de alta importancia estudiar estas variaciones. Por ende, el objetivo general de este trabajo es generar proyecciones futuras de los patrones de calentamiento, acidificación, desoxigenación y productividad-producción de estos hábitats. Y esto lo hacemos a través de distintos métodos. Primero, queremos estimar las velocidades y trayectorias climáticas de la temperatura, pH, oxígeno, CO2, producción primaria y nutrientes. También calcular el índice de crecimiento aeróbico o AGI en base al efecto combinado que se produce por el oxígeno y la temperatura en ecosistemas vulnerables objetivos. Con esto pretendemos generar un modelo multilineal combinando el AGI y las velocidades climáticas de las distintas variables, y este modelo multilineal nos podría informar de una manera más completa sobre los futuros de los distintos hábitats dentro de estos sistemas de islas y así poder determinar, por ejemplo, desplazamiento, generación y incluso la destrucción de estos hábitats bajo la influencia del calentamiento global y el paso del tiempo. Y bueno, distintas hipótesis se plantean sobre el resultado de este trabajo. Primero, se espera que las velocidades climáticas marquen una tendencia a la desoxigenación y tendencia a incremento de temperatura en los sistemas de los archipiélagos de las Islas Desventuradas, Juan Fernández y Montes Submarinos del Pacífico Suroriental. Segundo, se cree que la actual tendencia a la acidificación en las Islas Desventuradas, Juan Fernández y Montes Submarinos, contribuye a la disminución de hábitats disponibles. Y tercero, gracias al índice de crecimiento aeróbico, se espera encontrar zonas críticas en regiones donde se observa teóricamente, o sea, previamente, este efecto sinérgico entre el incremento de la temperatura, reducción del oxígeno y acidificación.
Y bueno, la zona de estudio abarca mucho más que este sistema de islas, tomando gran parte del Pacífico Sudoriental, específicamente entre los 60 y los 130 grados oeste, y los 10 grados norte hasta los 60 grados sur. Ahora, los productos utilizados en este estudio son 5, los cuales mencionaremos, pero no entraremos en mucho detalle porque estos productos son utilizados principalmente para ver cómo funciona este patrón, cómo se muestran estos patrones y si son concordantes con la base de datos que es otorgada en el trabajo en el cual nosotros basamos este cálculo de velocidades climáticas, que vendría siendo la primera base que tenemos acá, que es la base de datos HADI SST, la cual consiste en un conjunto de datos de hielo marino y temperatura superficial del mar del Mid-Office Hadley Center. Más específicamente, es una combinación de campos globales mensuales de temperatura superficial del mar y concentración del hielo a una grilla de 1 grado de latitud y longitud desde 1871 hasta 2006 en el caso de lo que nosotros utilizamos. Y de esta base de datos solamente utilizaremos la temperatura superficial del mar y esta base la utilizaremos, como dije previamente, para ver si aparecen los mismos patrones de velocidad climática de temperatura que en el artículo donde basamos este estudio, que vendría siendo el artículo de García y colaboradores del 2019. La segunda base de datos proviene de las simulaciones de largo ensamblaje CSM, obtenida a partir del acoplamiento de modelos, los que incluyen atmósfera, océano, tierra o continentes, hielo marino y biogeoquímica. En particular, para la prueba de estos patrones se utilizan bases de datos actuales que comprenden los periodos desde enero de 1920 hasta diciembre del 2005, a una resolución espacial horizontal de aproximadamente 1 grado y posee 60 niveles verticales, de los cuales solamente utilizaremos la temperatura superficial. Pero además, para las proyecciones futuras, que también es parte del trabajo, eh, proyecciones que aún no se han realizado, se utilizarán simulaciones del CSM1 del conjunto de 40 miembros completamente acoplados para el periodo entre 1920 y 2100, cuya resolución latitudinal y longitudinal es de 1 grado. Ahora, la tercera base de datos es un producto global, es denominado el Producto Global de Reanálisis Bio 001029, que corresponde a un HIME-TAS biogeoquímico producido por Mercator Ocean y que utiliza el modelo PISCES para las variables biogeoquímicas. Para el océano global, para el periodo entre 1993 y 2019, a 1/4 de grado, que son aproximadamente 25 kilómetros de resolución. Y este se utiliza nuevamente solamente la capa superficial entre los 75 niveles verticales que existen en este producto. Las variables utilizadas en los análisis que vienen de este producto vendrían siendo el oxígeno disuelto, el dióxido de carbono, el nitrato, el pH, la clorofila, el fitoplancton y la producción primaria. La cuarta base es denominado Producto Global Multi-Year PHI 001030, que corresponde a un reanálisis capaz de proporcionar datos a una resolución de remolinos, que vendría siendo una resolución de 1/12 de grilla o 8 kilómetros aproximadamente. Y este producto incluye archivos medios diarios y mensuales de temperatura, salinidad, corriente de nivel del mar, profundidad de la capa mixta y parámetros de hielo para 50 niveles verticales. Y de nuevo, de todos estos datos solamente utilizaremos la temperatura superficial del mar. Y finalmente, la quinta base de datos es el producto Humboldt Current System de una longitud de 8 kilómetros, cuya configuración es descrita en el trabajo de Witt y colaboradores de 2012. Este producto posee una resolución de remolinos igual de 1/12 de grilla, digo de grado, y 37 niveles verticales, que nos entrega la variable de oxígeno disuelto, pero en un espacio más acotado, y entre lo acotado de la base de datos y lo acotado de nuestro sistema de estudio se va
a analizar entre los 10 grados norte hasta los 40 grados sur, y desde los 69 grados oeste hasta los 88 grados oeste, encerrando solamente el sistema de islas de Desventuradas y el archipiélago de Juan Fernández. Ahora, para calcular la antes mencionada velocidad climática, utilizaremos un paquete del programa R proporcionado por García y colaboradores del 2019 que incluye las funciones para calcular dicho índice. Este calcula la velocidad climática de dos maneras. El primer método consiste en calcular la razón entre el gradiente temporal y el gradiente espacial, es decir, calcula una velocidad de cambio basada en el gradiente, y estos gradientes se calculan de la siguiente manera. Para comenzar, el gradiente espacial, que calcula la diferencia entre las celdas adyacentes a una celda focal. Todos estos cálculos son en celdas focales locales. La forma en que calcula esta diferencia entre las celdas adyacentes, considerando de que la celda focal vendría siendo la celda I, J, la celda adyacente I, J más 1 vendría siendo, por ejemplo, la celda de la derecha, y la I, J menos 1 vendría siendo la celda de la izquierda. Y esta resta se divide por los kilómetros que existen entre cada punto del mapa o en cada celda. En la ecuación B corresponde a la variable con la que se calculará el índice, D corresponde a la distancia de ambos puntos en kilómetros, y los subíndices J y corresponden a la longitud y latitud en el caso del cálculo del gradiente zonal, y al revés en el caso del gradiente meridional, ya que este cálculo es realizado en una cuadrícula de 3×3, donde se calcula un gradiente zonal y también se calcula un gradiente meridional. Luego se hace un promedio por pesos, que están especificados acá, y acá están especificadas las celdas que vendría a ocupar eh, cada, cada espacio dentro de esta cuadrícula de 3×3. Y luego de que se calculan estos promedios por pesos, para el gradiente solar y meridional se calcula el valor final de cambio como la raíz de la sumatoria al cuadrado de ambos promedios por pesos, lo que por ser un producto, así como en estricto rigor, un valor absoluto, estos valores siempre son positivos y determinan la magnitud de cambio de la celda focal, y el ángulo de la dirección que se le otorga a esta magnitud de cambio es definido según la celda de la cuadrícula que muestre un mayor valor de cambio con respecto a la celda focal. Luego el gradiente temporal es simplemente una regresión lineal de todos los valores de todos los años para una celda focal en específico, de la cual desprendemos la pendiente, y este vendría a representar la magnitud de cambio temporal, y esta puede ser positiva o negativa según si hay una disminución o aumento de la variable con el paso del tiempo. En este caso, la variable independiente que representa a t corresponde a los tiempos de cada año, enumerados de uno en uno, desde el primero al último. Por ejemplo, si la serie de datos comienza en 1993, ese año correspondería al valor 1, después 1994 al valor 2, y así sucesivamente. Y representa la variable dependiente, que vendría siendo el valor de cada celda focal. Luego, para calcular la velocidad climática basada en el gradiente, solamente debemos dividir el gradiente temporal por el espacial, ya que si consideramos que la unidad de medida del gradiente temporal es la variable por el año y la unidad de medida del gradiente espacial es la variable por kilómetro, si dividimos estos índices podemos tener la velocidad climática basada en el gradiente, que tendría una unidad de kilómetros por año, eh, cuyos valores negativos o positivos dependen netamente de la componente temporal, como mencioné previamente. Luego, la velocidad climática basada en la distancia es un método que utiliza algoritmos para buscar climas análogos a la celda focal. Primero se usan estos algoritmos para buscar entornos que muestren climas análogos futuros, y luego para estimar la distancia y dirección de estos lugares con respecto a la celda focal. Luego, esta distancia es dividida por t, que corresponde al tiempo transcurrido, que vendría a ser el tiempo que ha pasado entre el tiempo de referencia de la celda focal
y el tiempo futuro de la celda análoga. Para el caso de este trabajo, utilizaremos el método single o único, el que nos dice que se aplica a todas las celdas un umbral climático constante y único. También se define como 500 kilómetros al umbral de distancia máxima para determinar un clima análogo, es decir, sobre estos 500 kilómetros ya no se considera un clima análogo, y este umbral es denominado como geotol. Y además es importante mencionar que este método es altamente específico, y por lo que en este trabajo se utilizará netamente como una medida de comparación, más que como una medida de determinación. Luego, el índice de crecimiento aeróbico entregado por Clark y colaboradores del 2021, también denominado como AGI, integra la teoría del crecimiento, la teoría metabólica y la biogeografía, todo esto explicado por Cheung y colaboradores 2013, para crear una relación teórica entre la oferta y la demanda del oxígeno de la siguiente manera. Eh, donde PO2 vendría siendo la presión parcial del oxígeno en atmósfera, y más específicamente PO2S es la presión parcial del oxígeno ambiental, que la S es por supply, y PO2D es la demanda el oxígeno de la especie también en la atmósfera, a una tasa metabólica de mantenimiento, la cual se define como el consumo específico de oxígeno según el peso de los peces que permita su supervivencia en condiciones naturales. Eso viene a decir con acto forzante externo, como vendría siendo un sistema trófico donde hay presas, donde hay depredadores y otros factores estresantes. O también pueden simularse estas condiciones naturales, pero con la salvedad de que no se considera el crecimiento somático, y el crecimiento somático se puede expresar como la diferencia entre el anabolismo, que es la reacción de síntesis donde se consume energía, y el catabolismo, que es la reacción de descomposición donde se libera energía. Por lo tanto, la tasa metabólica de mantenimiento en estas condiciones naturales simuladas también se puede expresar como la demanda del oxígeno, cuando el anabolismo, que vendría siendo el primer término de acá, y el catabolismo son iguales. El primer término, que es H, que corresponde al anabolismo, en el tiempo T, escala exponencialmente con el peso corporal W del grupo funcional, a través de un coeficiente de escala D, el cual explica los cambios en la eficiencia respiratoria de la especie a medida que éstas aumentan de peso. Luego, el segundo término, representando el catabolismo K, que es independiente del oxígeno y es proporcional al peso corporal W nuevamente, y gracias a esta tasa metabólica de mantenimiento podemos estimar qué áreas cumplen con un suministro mínimo de oxígeno para albergar las especies estudiadas dentro de estas ecorregiones. Finalmente, la idea es generar un modelo lineal múltiple o multilineal que dependa de distintos predictores, podrían siendo las velocidades climáticas de las distintas variables y también el AGI. Y este modelo lineal, en esencia, debe seguir este esquema, donde B sub 0 correspondería al valor del índice resultante cuando todos los predictores son 0. B sub I es el coeficiente parcial de regresión, que corresponde al efecto promedio generado por el aumento o disminución de XI, y XI vendría siendo el predictor. La primera tarea dentro de esto es determinar la influencia de cada uno de estos predictores, influencia que dependerá del grupos funcionales con los que se trabajará, y segundo, ver que el modelo cumpla la propiedad de no colinealidad, es decir, que los predictores no sean linealmente dependientes entre ellos, y también cumpla la propiedad de parsimonia, que significa que a menor número de predictores es mejor el modelo,
lo que hace referencia a que si un predictor no es lo suficientemente influyente, es mejor dejarlo fuera de este modelo lineal, y en general es el método, este es bien simple explicado, el método en el cual se generará este modelo lineal múltiple. Y bueno, los resultados preliminares que tendríamos, primero tenemos la base de datos HADI SST, que es la otorgada por el trabajo de García y colaboradores. Este vendría siendo un zoom al área de estudio, porque son prácticamente las mismas bases de datos, ocupando los mismos umbrales para la velocidad climática del gradiente y desde la distancia. Y lo importante que vendría siendo la comparación de esta base de datos y la base de datos del CSM, que están en los mismos periodos y muestran patrones bastante similares. Por ejemplo, sobre los 0 grados, sobre los 0 grados y entre los 10 grados norte, se aprecia en ambas bases de datos un patrón de velocidad climática alta, que vendría a describir una desaparición de las condiciones de temperatura normales dentro de esta zona en estos periodos de tiempo que comprenden entre 1960 y 2006. También se muestra que alrededor de los 15 grados sur se ve también este incremento o alta velocidad de cambio climático, la cual en la base de datos HADIS aparece, pero está un poco más corrida hacia arriba. Y hacia el sur de esto, en estas zonas donde no hay flechas, son zonas donde la velocidad climática no es relevante. Y donde habría más diferencia vendría siendo en el cálculo del índice basado en la distancia, el cual, como dijimos previamente, al ser específico, muy específico, es difícil generar como una comparación directa, ya que los umbrales los umbrales y los métodos de búsqueda son bastante sensibles, por lo que aparecen estos espacios blancos que vendrían a ser zonas donde no se encontró ningún clima análogo futuro, por ende vendría a representar zonas o hábitats que han desaparecido, pero como expliqué previamente, al ser un índice muy sensible, es difícil evitar que aparezcan estos sectores blancos. Luego, el tercer panel vendría a representar un promedio de los primeros 10 años de la base de datos, ya que la metodología de la velocidad climática basada en la distancia lo que hace es tomar los primeros 10 años con los últimos 10 años, y a partir de esas diferencias estima los climas análogos. Entonces, este panel C vendría a representar el promedio de los primeros 10 años de la base de datos, y los contornos vendría a representar la diferencia que hubo entre los últimos 10 años y los primeros 10 años, que vendría siendo una manera bastante simple de buscar patrones que se puedan ver acá en el panel B. Y finalmente el panel D, que es un panel que va a ser genérico para todas las variables utilizadas, nos dice o nos representa de alguna forma si la velocidad de cambio es nula o lenta, media o rápida. La velocidad nula o lenta se considera entre los 0 y los 2.5 km por año, la media es entre 2.5 a 10 km por año, y el cambio rápido representa un cambio mayor a 10 km por año, que vendría siendo esta zona o esta como lengua roja que aparece acá, que también se observa en la base de datos del CSM, pero con una menor intensidad. Y también se muestran estos patrones al norte de los grados sur, eh, lo, lo que nos daría patrones bastante similares entre dos bases de datos completamente distintas. Y tercero, la tercera base de datos, que tendría siendo la que comprende entre 1993 y 2019, muestra patrones distintos a los patrones mostrados por las otras dos bases de datos, lo cual puede ser producto de una variación a menor tiempo, como este es un periodo de tiempo donde se considera datos de 1993 y no desde 1960, mostrando una especie de dipolo acá que vendría a inducir una especie de enfriamiento, pero manteniendo el patrón de calentamiento sobre los grados sur. Y acá, en este caso, el índice basado en la distancia muestra un comportamiento bastante similar al mostrado por el gradiente,
Y acá también se ve esta lengua de una velocidad de cambio bastante rápida que se ve en las otras bases de datos. Y también acá se nota la segunda lengua, pero en una menor magnitud. Acá de la figura que representaría el carbono, nuevamente en los periodos entre 1993 a 2019, lo que se destaca es precisamente su influencia con la siguiente figura que vendría siendo el pH, ya que si nos fijamos en el panel A, ambos bases de datos muestran patrones de velocidad climática, disculpen, bastante similares, con un gran aumento acá, o un gran índice de cambio frente a las costas de Perú. De hecho, en el caso de la figura mostrada de la acidez, el panel D solamente reconoce un cambio significativo frente a las costas de Perú, mientras que el resto del mapa tiene también una disminución del pH, pero no significativa según los cambios de velocidad que se ven acá, eh, que vendría a venir justo con este parche de alto cambio de CO2. Cabe destacar que las flechas siempre apuntan en dirección hacia donde debería haber una disminución de estos índices. Por ende, si las flechas apuntan, en este caso, desde el este hacia el oeste, vendría a indicar que habría un aumento de CO2 desde oeste hacia el este. Por eso estas flechas como que intentan, entre comillas, escapar de esta mancha roja de alto cambio. Y acá algo particular es que el gradiente basado a la distancia detectó acá un gran patrón de desplazamiento climático que no se reconoce dentro de esta zona, ya que aquí se ve una alta variabilidad de ruido, por ende no hay un patrón que sea constante o que tenga una dirección constante, como en el caso de lo que se ve entre los 0 y 15 grados sur. Pero que sí se ve en el momento en el panel C como una gran diferencia de 3 pascales entre los primeros 10 años y los últimos 10 años. Luego, creo que 5 o 4 figuras restantes, que vendría siendo el nitrato, el fitoplancton, la producción primaria y la clorofila, todas tienen patrones de velocidad de cambio muy similares y con una clara influencia del anticiclón del Pacífico Sur, el cual estaría ubicado, se me olvidó el mouse, ubicado acá, justo acá. Entonces acá tendría como una especie de corrimiento, y como se ve acá, partiendo por el nitrato, se ve cómo la velocidad climática rodea esta mancha que tendría central la isla de Rapa Nui, y también acá se ve clara, no sé si lo verán ustedes, pero yo lo veo claramente, que acá se ve un desplazamiento de hábitat desde Desventuradas hacia Juan Fernández, y Juan Fernández vendría siendo una especie de sumidero de estas velocidades climáticas, lo que dice de que las condiciones de trato se estarían moviendo en este sector y estarían buscando una estabilidad en Juan Fernández. Nuevamente acá el panel basado a la distancia no encontró muchos climas análogos según los umbrales dados, pero estos cambios de nitrato no son muy influyentes, salvo por la costa de Perú y Chile. Luego la del fitoplancton de nuevo tendría este patrón de movimiento bastante similar al nitrato, con un mayor índice de cambio en desventuradas. Acá no se ve porque acá nos dice nuevamente que si está en blanco es porque no encontró patrones o patrones de cambio, lo que vendrían siendo valores NaN dentro de la base de datos. Y acá se aprecia una marca importante que vendría a representar una velocidad de cambio rápida que envuelve las Islas Desventuradas y rodea a Juan Fernández, pero dejando libre Rapa Nui. Aquí de nuevo la producción primaria lo mismo, muestra de nuevo este patrón de conectividad con un movimiento de Desventuradas hacia Juan Fernández, y mostrando este patrón de velocidad alta representado por esta mancha roja. Y acá en la clorofila lo mismo, patrón que rodea, pero no toca el sistema de Rapa Nui, muestra un desplazamiento desde Desventuradas hacia Juan Fernández, y acá se ve de nuevo esta mancha de desplazamiento, pero digo de velocidad, pero
con una menor magnitud. Y finalmente analizamos el oxígeno, el cual muestra una gran variabilidad de cambio. Cabe destacar que todos estos datos son datos superficiales, y esta mancha que vendría siendo una mancha roja que representa la velocidad de cambio, vendría siendo más fuerte, más influyente cerca de los 60 grados sur, y con una velocidad media cerca de los 15 grados sur. Pero lo importante dentro del marco del oxígeno es la comparación entre esta base de datos de 25 kilómetros versus esta base de datos de 8 kilómetros, que en este caso ambas figuras están ubicadas en el mismo espacio, en el mismo espacio, eh, pero con distintos espacios, distintos tiempos, ya que esta vendría siendo una base de datos con un tiempo más acotado. Y lo que se rescata acá es que ambas bases de datos muestran patrones de movimiento similares, es decir, eh, escapando hacia el sur el cambio la velocidad apuntando hacia el sur, que vendría a decirme de que hacia el sur se busca como esta disminución del oxígeno. Y lo que se ve en ambas bases de datos, que vendría siendo la base del GM de GC y la base del Humble Current System 8 kilómetros. Y eh, se, me, se me pierde el mouse. Y cabe destacar que esta segunda figura, al tener una resolución mucho más alta, muestra patrones mucho más eh, no tan no tan regulares como se ven acá, que se ve un movimiento bastante regular de esta velocidad, sino que muestra un movimiento más fluctuante, eh, pro- producto claro de la alta resolución, y muestra patrones que deberían ser más específicos, pero que no dejan de ser similares a los que muestra la base de datos de una resolución menor. En ambos también el panel de la distancia muestra que hay un gran cambio en la costa, sobre todo, y para ambos casos el panel D muestra un cambio importante a las costas, pero en el caso de la base de datos del GMVGC no es un cambio que sea muy importante o rápido, más bien es un cambio medio, mientras que para la base de datos de 8 kilómetros sí se ve un cambio importante en el oxígeno, el cual, de nuevo, como pasó en el caso de la temperatura con un periodo acotado, puede ser producto de que al ser años más acotados se representaría este cambio más fuerte, porque quizás dentro de este periodo de años ha habido un cambio más fuerte, y acá se considera prácticamente 10 años más, y quizás esto suavizaría un poco esta tendencia al cambio. Y bueno, eh, finalmente, como discusión de resultados preliminares, tenemos que la temperatura muestra patrones similares para el caso de las tres bases de datos, lo que es bastante bueno, ya que como hemos podido conseguir patrones similares, ha mostrado el trabajo de García para dos bases distintas al JADI SST, eh, y además ninguna de las bases muestra un calentamiento dentro de la zona cubierta por estas nubes de bajo nivel que lo que es la luz solar, salvo por un pequeño sector frente a las costas de Perú, según indican los datos del JADES. Para el caso del pH y el dióxido de carbono, las velocidades climáticas mostraron patrones y trayectorias similares, lo que es esperable, ya que, como se mencionó en los antecedentes, el ingreso excesivo del dióxido de carbono al océano aumenta la acidez del agua producto de la reducción de la disponibilidad de iones de carbonato. Tercero, el nitrato, la producción primaria, el fitoplancton y la clorofila muestran patrones de cambio similares y que además muestran ser altamente influenciadas por el anticiclón del Pacífico Sur, y también muestra altos índices de cambio o de desaparición de hábitat en zonas próximas a las islas desventuradas y archipiélago de Juan Fernández, sobre todo para esta zona de desventuradas, y sin tocar Rapa Nui. Y finalmente, para el caso del oxígeno, se ven nuevamente patrones similares en las dos bases de datos completamente distintas, con resoluciones distintas y tiempos distintos, relativamente distintos, lo que sugiere que el cálculo de la velocidad climática conforma un método robusto,
para determinar cambios en las distintas variables y por ende confiable a la hora de generar proyecciones futuras eh, de los patrones de calentamiento, acidificación, desoxigenación y producción primaria, mostrando ser un predictor eficiente al momento de considerarlo para generar el modelo multilineal. Y finalmente cabe destacar que estos análisis serán realizados a distintas profundidades al momento de que se haga la definición de estos grupos funcionales que vendría a conformar la segunda parte de este trabajo. Bueno, este vendría siendo el plan de trabajo el cual seguir, donde acá en abril y mayo vamos a leer harto de especies funcionales y biología para hacer estos cálculos para las distintas capas y determinar los distintos predictores. Y estas vendrían siendo mis preferencias y muchas gracias por su atención.